Con su permiso, señor subsecretario, muy buenas tardes con todas y con todos. Estamos en nuestra conferencia vespertina número 117 en el día 24 de la nueva normalidad. Ya son 3 semanas completas prácticamente y estamos ya cursando la 4ª semana de esta nueva normalidad, que es siempre bueno recordar que la única diferencia con la Jornada Nacional de Sana Distancia es que ahora las medidas de distanciamiento social, la disminución de la movilidad, se puede realizar de manera regional, en este caso por entidad federativa. Si recordamos, las primeras 2 semanas de la nueva normalidad, todas las entidades federativas estuvieron en nivel máximo de riesgo, es decir, en color rojo. Por lo tanto, esas primeras 2 semanas era prácticamente una extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia, ya que la movilidad, ya que las acciones se encontraban limitadas, al igual que en la Jornada Nacional. A partir de la semana pasada apenas, y la que estamos en este momento cursando, entidades federativas bajaron a un nivel de riesgo alto, todavía se reconoce como un nivel de riesgo alto, por eso tiene el color naranja, y eso en un momento determinado permite realizar ciertas actividades. Si vemos la siguiente diapositiva, es precisamente el mapa de cómo se encuentra el semáforo de riesgo COVID durante esta semana. Este mapa está vigente hasta el día domingo y será hasta el día viernes cuando conozcamos cómo se va a comportar el riesgo la próxima semana. Si pasamos a la siguiente diapositiva, más que volver a repasar cada una de las actividades que las hemos estado comentando durante estos días y lo vamos a seguir haciendo, más bien queremos reforzar el concepto de lo que significa el semáforo de riesgo COVID. Como su nombre lo dice, es un semáforo de riesgo. La idea es generar un alertamiento a la población de cuál es el riesgo de contagiarse de la enfermedad. Si hablamos que es un riesgo máximo, estamos hablando del más alto riesgo. Quiere decir que las condiciones en su entidad federativa, y esto está basado en los 4 indicadores que se seleccionaron para poder ponderar el color y el nivel de riesgo del semáforo, quiere decir que las condiciones en su entidad federativa precisamente generan un riesgo máximo para contagiarse. O sea, la probabilidad de salir, interrelacionarse, movilizarse en el espacio público tiene un riesgo máximo para contagiarse. Si lo vemos desde el punto de vista del color naranja, el riesgo ya no es máximo, pero continúa siendo alto y por eso se permiten algunas de las actividades o se incrementan algunos de los aforos que vemos en el color naranja, esto para poder siempre lograr el balance entre lo que es la protección a la salud desde el punto de vista precisamente del riesgo de contagiarnos de la enfermedad, pero también poder tener ese balance en relación al bienestar y a la reactivación de las actividades sociales y económicas que también son importantes para el bienestar de la población. Si vemos la siguiente diapositiva, identificamos el otro grupo completo de actividades que muchas o algunas de ellas todavía continúan completamente limitadas en este semáforo. Por eso aquí lo importante es transmitir a la población, sí, que entiendan y que en su momento revisen el semáforo, porque estar en un nivel de riesgo máximo es precisamente lo que representa. Por eso las acciones de movilidad y las actividades en el espacio público están lo más limitadas posibles para la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque hay un riesgo máximo de contagiarse y en el naranja este riesgo sigue siendo alto, por lo tanto y sobre todo la población que forma parte de grupos de riesgo, ya sea porque tienen una comorbilidad o ya sea porque tienen un factor de riesgo que predispone a que su enfermedad sea grave y que por lo tanto requieran de hospitalización, son las que más aún deberían de atender este tipo de disposiciones, tratar en la medida de lo posible todavía quedarse en casa, en autorresguardo domiciliario y entonces así evitar en un nivel de riesgo máximo y en un nivel de riesgo alto reanudar su movilidad, lo cual les puede traer como una consecuencia un contagio
y lo que ya hemos comentado. Vayamos a la primera diapositiva, la siguiente, que es la estadística mundial. Aquí tenemos la situación de la pandemia, nuevamente y prácticamente en las últimas 2 semanas y media. La pandemia se mantiene activa, si bien es cierto ese 22% representa un poco menos de la cuarta parte de todos los casos a nivel mundial, pues bueno, esa cuarta parte se ha mantenido activa durante los últimos 2 semanas y media, lo cual quiere decir que la pandemia no continúa con un descenso, sino más bien se mantiene en una estabilidad, pero en una estabilidad que aún representan millones de casos, 1.091.000 en la región de las Américas, así como muchos otros más que están distribuidos en las otras regiones. Entonces la actividad continúa, por lo tanto hay que siempre mantener aún la guardia, sobre todo si estamos aquí en México y formamos parte de esta región de las Américas. Veamos la estadística para el día de hoy. Son más de 515.000 las personas que ya han sido ingresadas a protocolo de estudio para poder conocer si tienen o no la enfermedad. 256.336 no la tenían, salió negativa su prueba para virus SARS-CoV-2, pero 196.847 sí tenían la presencia de virus SARS-CoV-2 y además, como eran personas que habían expresado signos y síntomas de enfermedad compatibles con COVID-19, entonces son los casos confirmados para México y además acumulados, es decir, los que se han presentado desde el inicio de la epidemia. Así también se actualiza el número de personas que lamentablemente han perdido la vida hasta el momento, 24.324. Por eso es importante continuar atendiendo a las medidas de distanciamiento social, de sana distancia en sí, sobre todo las poblaciones que pertenecen, lo decíamos, a grupos de riesgo o que tienen factores de riesgo para agravarse. La siguiente diapositiva nos mostrará la carga acumulada, es decir, los 196.847 casos distribuidos por entidad federativa y con el número completo en la parte superior. Están en orden descendente para que tanto ustedes como la población puedan identificar en dónde o en qué lugar se encuentra su entidad y cómo ha estado incrementándose o no la carga acumulada en relación a las presentaciones que damos todas las noches, recordando que estas están en el micrositio y pueden accesar a ellas desde que estas conferencias iniciaron. Veamos la siguiente diapositiva. Es la distribución de los casos activos, tanto de los que ya están confirmados, que son estos 24.036, como de los aún sospechosos, que son 40.219. Y asimismo podemos ver en la gráfica por entidad federativa dónde se encuentran precisamente concentrados o en mayor carga ambos grupos, tanto los confirmados activos como los sospechosos activos, lo cual podrá representar que en la medida que estas entidades empiecen a desahogar sus resultados pendientes y le den una clasificación final a estos sospechosos activos, pues bueno, la carga podrá incrementarse de manera considerable para cada una de ellas. Veamos la siguiente diapositiva, es la distribución de las defunciones que hasta el momento han ocurrido. Podemos ver que también aún tenemos 1.894 que están esperando un resultado de laboratorio. Estas están prácticamente distribuidas en su mayoría en el último mes y pueden representar un incremento para cada una de las fechas en la que ocurrieron. Sin embargo, podemos ver que esta meseta alta de la que venimos hablando ya desde mediados de mayo, pues se ha mantenido, aunque se ha mantenido en ese nivel alto. Veamos la siguiente diapositiva, es la distribución de las defunciones, pero ahora también por entidad federativa. Podemos apreciar quienes tienen la mayor carga, están ordenadas en orden descendente y asimismo podremos también ver la expectativa de dónde se puede incrementar en función de esa barra naranja claro que está en la parte superior y donde precisamente aparecerán más defunciones confirmadas. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente la distribución de las defunciones que fueron confirmadas por laboratorio o que fueron notificadas, ya confirmadas por laboratorio en las últimas 24 horas.
la mayoría de ellas, si vemos la siguiente diapositiva, para solamente quedarnos con las barras de color azul, en la siguiente diapositiva, vemos que la mayoría de ellas están precisamente en los últimos 10 días. Aquí está, en los últimos 10 días, que es precisamente el tiempo promedio en el cual estamos esperando resultados, ¿no? Es prácticamente los últimos 10 días es donde estamos teniendo la mayor cantidad de resultados que se van emitiendo. Aquí no hay un retraso considerable, digo considerable porque de todas maneras podemos notar que algunas de ellas están todavía distribuidas en fechas y meses previos, tal como lo veíamos en la barra anterior, pero sí podemos ver claramente que la gran mayoría de ellas están en los últimos 10 días, que es donde estamos esperando siempre los casos que aún son sospechosos, que integran también a las personas que lamentablemente han fallecido. En este caso también los tenemos distribuidos por institución de atención y podemos ver ahí las cifras y por lo tanto ver dónde hay una carga mayor de las defunciones que se han notificado en las últimas 24 horas. Veamos la siguiente diapositiva, es la curva epidémica de casos confirmados en color rojo oscuro, de casos aún sospechosos, están incluidos en el color naranja claro. Podemos ver esta tendencia todavía ascendente en la mayor temporalidad de la epidemia, pero entonces cuando, y lo estamos haciendo ya todos los días, aplicamos el porcentaje de positividad por semana para cada una de estas casos que aún son sospechosos, obtenemos la siguiente gráfica, que está en la siguiente diapositiva, en donde entonces podemos tener una curva epidémica estimada, que es ya las barras tienen la suma total de los casos ya confirmados por laboratorio, pero además los casos sospechosos que consideramos en base al porcentaje de positividad es lo más probable también van a ser confirmados. Ya veníamos notando desde que empezamos a integrar esta gráfica de empezar a notar una estabilidad alta en la tendencia. Si podemos ver prácticamente en el mes de junio o durante el mes de junio es que empezamos a ver esta estabilidad, inclusive con una ligera tendencia que se insinúa como descendente en los últimos días, pero eso todavía podría ser un efecto del retraso de la confirmación de los casos, por eso estamos tomándolo todavía con precaución. Si vemos la siguiente diapositiva lo veremos más claramente, es la misma información pero en líneas y puntos para que veamos exactamente dónde están los picos para cada uno de los días. Entonces los puntos son los picos para cada uno de los días, ahí podemos ver claramente esa tendencia que en un momento era descendente hasta inicios de junio, cómo logra una estabilidad y como que los últimos días quiere empezar a tener una curvatura hacia abajo, pero vamos a ver cómo se sigue comportando esta curva. Veamos la siguiente diapositiva, es precisamente la distribución de los casos aún sospechosos y además por institución en donde estamos esperando un resultado de laboratorio y bueno, podemos identificar también aquí cuáles son las entidades federativas que tienen la mayor carga de estos casos aún sospechosos y por lo tanto en los siguientes días podrían incrementar su carga de casos confirmados, tanto acumulados como los activos. Veamos la siguiente diapositiva, es la carga acumulada de casos confirmados, 2.8% fue el incremento en las últimas 24 horas, eso sí representó una disminución, ya las hemos tenido anteriormente, vamos a ver cómo continúa el comportamiento el día de mañana. Veamos la siguiente diapositiva, esta es una diapositiva nueva que integramos el día de hoy, consideramos que también es importante poder contar con este dato, además que algunos de ustedes lo han solicitado en conferencias previas y tiene que ver precisamente con las personas que hasta el momento felizmente han logrado recuperarse de la enfermedad, así como tenemos las estadísticas de cuántas personas se han confirmado, en su momento cuántas están cursando una hospitalización. Bueno, aquí tenemos el grupo de personas que se han recuperado. Del total de casos confirmados acumulados hasta el momento, el 58%, es decir, 113.596 personas, felizmente se han recuperado
de la enfermedad, lo cual es bueno porque entonces quiere decir que este es un grupo que, al menos basados en la información que tenemos hasta el momento, puede haber ya generado una inmunidad. No sabemos, porque todavía no lo ha develado los estudios ni la bibliografía internacional, cuánto tiempo pudiera durar esta inmunidad, si algunos pocos meses, si muchos meses, si más de un año. Eso todavía está en estudio, lo sabremos de seguro más adelante, pero al menos podemos pensar que en los siguientes meses y mientras termine las primeras curvas epidémicas, las primeras oleadas de la enfermedad, muy probablemente no puedan volver a enfermar. Y son 113.596 de los casos que fehacientemente sabemos que fueron confirmados a COVID-19, es decir, que tienen una prueba confirmatoria para el virus SARS-CoV-2, y vemos lógicamente que también tienen esa tendencia ascendente en función a cómo se ha ido incrementando los casos en la medida del tiempo. Así también se han ido recuperando y hemos tenido incluso días con picos que han superado las 3,000 personas recuperadas, y por lo tanto esto también es bueno hacerlo notar, y vamos a estar integrando también esta gráfica todos los días para ver cómo se da esta tendencia, para ver cómo continúa el porcentaje en función de la totalidad de casos. Pasemos ahora sí al componente de ocupación y disponibilidad hospitalaria. En el caso de camas IRAG generales hubo un ligero incremento de 1 punto porcentual. En el caso de las camas IRAG con ventilador se mantuvo de manera similar a los reportes anteriores, y eso que tuvimos una muy buena notificación que fue del 97% de todas las unidades COVID que pueden emitir esta información.